Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Sí. De que surgió una cosa linda en misa hoy con Raúl, que alguien planteó, y bueno, la iglesia no fue muy exclusivista al decir el que no pertenece a la iglesia no se salva. Nosotros somos de la época del que no va a misa se va al infierno. Sí, bueno, y entonces a mí me hizo acordar de, hay tres líneas teológicas, ¿sabes? Hay dos que son muy históricas y una las puede detectar. Una que es muy exclusivista, ¿no? Tiene el último representante así de peso, se llama Barth, ¿sabes? Que es protestante, ¿no? Y el tipo dice que no es cristiano, no se salva, se condena y a la mierda. Otra, que es la que está más de moda en Estados Unidos, que es la de un inglés Hicks, que es, el tipo es relativista. Dice, no, no tiene que ver, está todo igual. Y hay una muy interesante, que el tipo que cuando era jovencito la desarrolla bien, es Ratzinger, que habla del inclusivismo, donde el tipo dice, bueno, evidentemente que el cielo es más grande que la Iglesia Católica, pero bueno, lo que sabemos es que alguien que se va al cielo no niega el Evangelio. Es decir, ama al prójimo, tiene... Entonces, eso es muy lindo, ¿no? Es muy lindo y la gente sabe muy poco de Ratzinger. Pero es que es así. Es muy difícil inclusive conseguir los libros de Ratzinger. Nosotros, yo creo que en realidad, en una época los traíamos de España. A mí me parece que eso corresponde a toda una sutil ocultación de toda esa información. Bueno, si quieren hoy podemos ver algo, que es cómo es que funcionan los centros, Roma como centro espiritual. Ajá. La cosa es así, imagínate que 2000 años de historia tienen sus secretos. Bueno, ¿y esto cómo funciona? Hay una periferia, en la periferia está el curita que está tratando de hacer el bien en las partes más dolorosas del mundo. Teresa de Calcuta, Carlos Mujica. Bueno, ese cura que tiene un contacto con la realidad de donde están crucificando a Cristo todos los días, ese, en esencia, lo que él vive tiene que ser dicho por el eje. Es decir, el eje, ¿no?, de la rueda tiene que afirmar lo que está pasando ahí. Ahora, entre el eje y la punta, que es la verdad, están los rayos. Esos son los obispos. Esos tienen que ayornar la cosa para que la verdad no sea tan peligrosa que estalle. Entonces se pierda la continuidad histórica de la posibilidad de transmitir el Evangelio. Que es la parte que soporta más la contradicción. Por eso es que a nosotros nos gustan más las órdenes, ¿sabes? Porque las órdenes están más en la punta de la realidad y en el centro espiritual del problema. Entonces, en cambio, lo otro es más institucional, es el aparato en donde se dejan absorber por el espíritu del mundo tiene intereses que te van a invadir. Y cuando te van a invadir, ¿viste? Son muy seductores los intereses. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que la rueda gira porque el eje no gira. Entonces la actitud del eje tiene que ser contemplativa y diagnosticante de lo obvio, ¿no? El eje, cuando va a África, habla del racismo. Cuando va a Estados Unidos, habla de la droga. Es decir, lo obvio. Entonces el cura que está en la punta, abajo, peleándola, dice, yo tengo una conducción. Bueno, nosotros hemos hablado muchas veces, y yo creo que esto también es importante porque creo que es un factor de alejar o de acercar gente de corazón abierto, ¿no? Porque sí, a veces hay actitudes que vos ves de esos rayos
Y a veces por ver esas actitudes, esos rayos, uno se pierde de ver el eje y la otra punta. Bueno, el árbol... No hay que perder de vista esto. Claro, el árbol que no me deje... Además, ojo, que yo estoy adentro. Ese es el problema. Yo estoy adentro. Yo no puedo plantear que odio los que no son inclusivos, siendo yo inclusivo. Claro. Porque yo lo tengo que incluir y Claro. tengo que entender que a veces es el miedo, a veces la inmadurez, a veces es la neurosis. Bueno, la idea de hoy era, como ustedes tienen una ceremonia, un capítulo, entonces vamos a hablar de dos cositas nada más, ¿no? De dos cositas, que son muy importantes. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Habíamos hablado en la otra charla de los 3 grados de humildad, ¿no? Que, bueno, estamos entre caballeros, y entonces el primer grado de humildad tiene que ver con partir el campo de la realidad, partir el campo en donde hay un conflicto de cualquier situación, porque yo lo parto en dos desde el momento que digo dónde está el bien y dónde está el mal acá, y tomo partido. Y además no tomo partido desde mi compulsión, sino tomo partido de lo que es el bien y el mal desde el Evangelio. Ese sería el secreto, ¿no? En donde yo tengo que estar muy advertido porque el ataque, bajo apariencia de bien, va a venir desde mi compulsión. Va a venir desde mi compulsión. Entonces ahí tengo que estar muy previsto porque se me presenta el mal con apariencia de bien. Entonces se me arma un despelote terrible. Ahí tengo que estar bien en guardia. Primer grado de humildad. En el segundo grado de humildad, bueno, ya decíamos que la actitud del cristiano es buscar la verdad, ¿no? Y la verdad, verdad viene de un término alantanos, griego, que es descubrir lo que en realidad está cubierto. Entonces es todo un camino, no es que, yo tengo la... Nada, es un camino, la verdad es Dios, andás a ver. ¿No? Pero hay un camino, yo me voy dando cuenta. Y en la medida que me voy dando cuenta, voy corrigiendo postura y voy actuando indiferente al resultado. Porque eso ya el resultado depende de Dios, ¿viejo? Yo no sé si voy a estar vivo ya a la noche. Entonces, yo veo la verdad y es la indiferencia ignaciana, que es una indiferencia no oriental, no anestesiada, no individualista, iluminista, kármica y el otro que se agencie, sino que es conflictiva, comprometida y angustiada, si se quiere, pero indiferente. ¿No? Pero muy alegre, porque dice, sí, yo siento todo eso, pero no le doy bola. Entonces, me mando igual. Eso es muy lindo. Uno, a veces le gustaría a uno, en el super yo que tenemos todos, no desequilibrarnos. Y ahí hay que acordarse de que si Dios aceptó que lo mataran, ¿quién soy yo para no querer desequilibrarme un poco? No, si sos una persona íntegra, las cosas te tienen que afectar, te tienen que desequilibrar y vos tenés que sobrevivir a eso. Bueno, entonces, indiferencia cuando yo descubro ya algo que es verdad y entonces que sé cómo tengo que estar. Y lo último es desear desprestigio con Cristo, pobreza con Cristo y cruz con Cristo. Que no es para todo el mundo la bota de anca de potro, pero que Cristo, a cambio de que no te dejes solo, siempre acordate de vos no me dejás solo y yo por ahí me animo, pero vamos a hacer las cosas. Claro, no te olvides de ese detalle. 3 grados de humildad da mucha alegría a los callejones sin salida, donde permanentemente o vivimos nuestra realidad o nos empuja nuestra compulsión. La compulsión siempre empuja a un callejón sin salida, ¿sabes? Funciona como un nudo de ahorque. En el nudo de ahorque yo, mientras me quiero liberar, ajusta más. Entonces, el uno se da cuenta de que es una persona insoportable por lo exigente y le da una bronca bárbara tener bronca. Esto me lo decía una nenita una vez. Carlos, a mí lo que me da rabia es tener rabia. Pues claro, ¿no? Todos así, después vamos a ver que son nudos de ahorque. Bueno, y el
tema era, nunca ataques tu compulsión. Nunca ataques. Es decir, vos te tenés que ubicar si sos emocional, y siempre los problemas están vinculados a la esperanza, mental, siempre los problemas van a estar vinculados a la fe, o instintivo, y entonces siempre predominantemente instintivo, y siempre los problemas van a estar vinculados con la caridad. Entonces vos no tenés que querer resolver el problema de la ira o de la... No. Primero la caridad. Cuando tengo caridad, la ira afloja sola, la pereza se vuelve compromiso y la lujuria se vuelve pureza, ¿no? Y lo mismo me pasa si soy un emocional. Si yo quiero resolver el problema del orgullo, imagínate, empiezo a hacer una pantomima de un hombre humilde, voy a dar asco, un verdadero demonio. No. Yo primero esperanza. Y ahí, un tipo, sí, la verdad, pero no para tanto. Y si te vuelves humilde solo. Con un tipo con esperanza. ¿Y para qué voy a mentir? Si la verdad es más fuerte que la mentira. Un tipo con esperanza, un desequilibrado artista, cuando tiene esperanza, no se pone tan destructivo. Se equilibra más. Y lo mismo con la fe. Es decir, la fe correcta es lo que estamos hablando. El Evangelio es un método de trabajo. Y un método que tiene ciertas reglas. No es cualquier cosa. Por eso a mí me gustan mucho los Cristos pantocrátor, que tienen una escritura abierta. La escritura es un método, y es un método que te lo entiende un tipo que no sabe leer y escribir. Bueno, entonces, el que es avaro, el que tiene temor, o el que tiene gula, el hedonista, cuando el método es correcto, y aflojó la gula, y aflojó el pánico, y aflojó la avaricia. No es que el tipo, si pierde la cucharita, se viene el fin del mundo. Entonces tomá la cucharita si la necesitas, porque tiene método. Y ahora vamos al método. El método dice, ¿por qué existe la desolación? Porque la compulsión se pone alta cuando la desolación es alta. ¿Por qué viene la desolación? ¿Por qué viene desde el inconsciente la fría sensación de la soledad del desamor, el abandono absoluto, la debilidad absoluta, y la confusión que veníamos hablando en el ascensor, que uno a la confusión le tiene más miedo que al mal? Porque en el mal siempre podés hacer algo, si te das cuenta, pero la confusión es de pelote, ¿no? Y bueno, hay 5 motivos. Esto es San Ignacio y cosecha regional de los pasillos de acá. La primera es porque Dios me habló y estoy tan estresado que no puedo salir de mi ego. Entonces lo escuché desde mi ego nomás. Entonces, como Dios siempre dice cosas raras a 30 grados, nunca viene para lo que es mi expectativa, siempre viene, sorprende, porque es Dios, viene con novedades, yo no estoy preparado. Entonces generalmente me quedo charlando con mi neurosis, me quedo charlando con mis fantasías. Ojo acá con el tema fantasía, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces estoy hablando de cosas trascendentes y los tipos me cuentan una película y yo me doy cuenta que el tipo me está contando la película como si fuera la realidad. Como le pasó al Temple cuando dieron la novela esta de, ¿cómo se llamaba? El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, la gente. Y son, falopa, fantasía, conversaciones de ebrio. No. Tiene que la persona darse cuenta de que tiene que salir de la ebriedad de la imaginación para ir a buscar la realidad, que es mucho más interesante. Hay que tener cuidado. No hay que confundir el Vaticano con el Batimóvil, ni un convento benedictino con Disneylandia. Si no nos damos cuenta de eso, corremos grave peligro. Entonces lo primero es, Dios me habló, pero yo estoy tan enfrascado con todos mis mambos que no me di cuenta y no le di la suficiente bola. Entonces,
de buen tipo que es, Dios te dice, bueno, yo no hablo más, y me mándese. No te sentís para el corno, y no entendés por qué. Hay una sensación de alejamiento interno de la fuente, y no sabes por qué. Y se llama semáforo en rojo. Ahí lo que hay que hacer es tratar de acordarse cuándo fue la última vez que viví la plenitud del Espíritu. Es como cuando uno va a un barrio y se perdió. Uno tiene que tratar de acordarse cuándo fue la última vez que estaba en un lugar y sabía dónde estaba. Por eso es muy interesante la conciencia espacial, ¿sabes? Porque el cielo no es un tiempo, pero es un lugar. Entonces las dimensiones espirituales tienen mucho que ver con el espacio. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? Bueno, la segunda razón de la desolación, siempre hay que acordarse que cuando estoy compulsivo, la gente quiere resolver su compulsión. No, tiene que salir de la desolación y la compulsión después se resuelve sola. Por eso dice Shakespeare, indirectamente vas a encontrar la salida directa. No te mandé directo porque sonaste como una persona enojada que se quiere desenojar. Y lo que hace se contractura. No lo puede conseguir. Si se pudiera conseguir, no necesitaríamos de Dios. Bueno, entonces la segunda es por ver el grado de coherencia. A veces yo tengo un santo deseo, ese santo deseo me lo puso Dios en el corazón, tengo una misión, veo la verdad, me doy cuenta y Dios me deja desoladito uno de ellos. ¿Para qué? Y para ver si realmente yo tengo la integridad necesaria para sostener mi santo deseo. Esto es como una mujer sabia que le gusta mucho un chico y que el chico llama y se hace desear, ¿viste? Dice, no, porque ella quiere que sea un sí muy profundo. Entonces, si es un poco inteligente, bueno, Dios nos hace lo mismo. Manda un poco de desolación para ver si es puro piripipí o te da realmente coraje. Segunda, para ver el grado de coherencia. Tercera, porque Dios está por mandar una gracia, un regalo. Y entonces, la pulsión de muerte, el infierno, los malos espíritus, quieren que vos estés hecho un tonto, para que cuando suene el timbre en tu casa, vos estés distraído. Entonces, son los eternos analizadores de brillantes ideas que nunca producen un bien común, y son una cantidad de mundos en donde hay mucha búsqueda de uno mismo, pero sin salir de uno mismo, ¿no? Entonces es una especie de extraordinaria ciencia de las neurosis y hay muchos los mecanismos. Les encanta a la persona cuando está distraída estudiar funciones como si no fuera una máquina. Entonces lo que se estudia son mecanismos, ¿no? Los mecanismos psicológicos, los mecanismos vinculares, los mecanismos. El problema es que yo no soy mecánico, yo soy orgánico, y además orgánico espiritual. Bueno, entonces caigo en lo mecánico y en el estudiar la cosa mecánica, y todo es mecánico, o todo es conocimiento, o como le quieras llamar, y Dios pasa, no se dieron cuenta. Me hace acordar a una vez estábamos en Victoria, en un campo, y estaba lleno de platos voladores. Y cuando vamos al pueblo, nadie había visto los platos voladores porque estaba Fabio Serpa en el teatro explicando qué eran los platos voladores. Entonces nadie los había visto. Y entonces sí, fue muy gracioso, sí, en Victoria. Sí, los platos voladores se veían en la estancia de la Pepita de los Basaldúa, que era medio eran conocidos. Y veamos al pueblo. El único que lo había visto era la gente que no había ido al teatro, pero estaba todo el pueblo, la parte intelectual del pueblo, estaban todos en el teatro escuchando a Fabio Serpa, todos encerrados, diciendo, ¿y esta imagen será trucha o será la verdadera? Porque qué sé yo, estaban dando vueltas. Bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿no? con este tercer punto, ¿no? Dios va a otorgar algo y entonces todo el infierno, todos los malos espíritus, todo el mal, lo que quiere es que esté distraído, porque
porque el objetivo es que vos te pierdas lo que Dios te va a mandar. Lo cuarto, uno se hace más sabio en la desolación. Porque en la desolación vienen las tentaciones. Yo identifico el tipo de tentaciones. Por ejemplo, hoy Raúl, cuando estaba dando misa y le preguntaron, padre, ¿qué de la exclusividad de la iglesia? ¿Qué el que no es cristiano se va al infierno y solamente se salvan los que son cristianos? Y él dijo, es la tentación de los religiosos, la exclusividad. Y después es la tentación de las órdenes. Si no sos del Opus, disculpame, pero vos te salvaste. Yo que estoy en el Opus. ¿Por qué? Porque a mí me dice el obispo del Opus que todos los del Opus se van al cielo. Y los que no son, y bueno, parece que se joden. Entonces todo el mundo se siente que tiene la alfombra mágica. Sí, la verdad. Y también es cierto que es muy fácil transformar a un desesperado en un fanático. Entonces generalmente yo veo un fanático y lo que suelo ver es autoestima baja, angustia alta y el tipo se está falopeando. Con el privilegio el tipo se queda tranquilo, déjate joder, ese hay que, le falta luz de luna, decían en el barrio, este hombre, ¿no? Hay que despeinarlo un poco. Bueno, entonces, el cuarto punto es que la desolación está para que yo en estado de desolación identifique las tentaciones y adquiera mayor sabiduría. La sabiduría es cuando yo identifiqué el espíritu que me está produciendo una tentación. Y espíritu identificado, espíritu vencido. Eso es lo que tiene loco, que cuando te diste cuenta, ¿sabes qué? Viste que él está diciendo, el espíritu está envidioso. Y se despeló, ¿no? Que entonces me vino con este argumento de que a vos te parece que el cepillo de dientes, que está enojado, porque él es un número, está irritado. Este otro que te viene con algo que no se entiende nada, y bueno, y así vas deduciendo el espíritu que va motivando una cantidad de mecanismos que son contradictorios, que es la limitación de la psicología. La psicología estudia mecanismos, estudia paquetes de mecanismos, que son los complejos, y es todo contradictorio y no llega a ningún lado, porque el espíritu genera motivaciones contradictorias, que pueden ser funcionalmente contradictorias. Un inglés enojado, un tano enojado te tiró los fideos por la cabeza, y el inglés enojado se pone más educado. Dice, tendríamos que hablar más. Entonces, si yo me voy a especializar en mecanismos, nunca voy a descubrir el espíritu. Hay una parte que queda afuera, digamos. Claro, nunca me voy a avivar del espíritu. En cuando yo me avivo del espíritu, me voy a Italia, me voy a Inglaterra, por más que las somatizaciones sean totalmente diferentes. Esa es la limitación de la psicología. Y por eso es que el psicólogo habitualmente tiene la sensación de saber mucho, pero que no le sirve para nada. Escúchame, psiquis quiere decir alma. Los psicólogos tendrían que ser los padres de unas revoluciones sociales terribles, los autores de unas comunidades extraordinarias donde viene el espíritu y donde todo el mundo sublima los ideales más grandes, materializados del bien común. ¿Y qué te encontrás? Unos individualistas que se están comprando un lote. Una cosa de terror. Y hacerlos desaprender es jodido, porque el tipo vive laburando de eso, llena la heladera con eso, anda a sacarle el chupete. Imposible. Cuarta, entonces, desolación para que uno sea sabio, de lo que tiene que saber. No de las boludeces que me sirven para que yo cobre plata a mis clientes. Bueno, quinto. El quinto es, a mí, el que más me gustó de todos, que es para que el hombre sepa que no es de suyo traer crecido amor. Entonces, le estoy citando a Teresa de Ávila, Teresa teóloga, que es la Teresa proscripta. Por eso le están dando bola a la otra Teresita, que es una divina, que qué sé yo, pero no es la teóloga. La
teóloga te parte la cabeza y salís a la calle y sos un tipo peligroso. Con la otra salís siendo un hippie. El mundo no es tan malo. Pero la peligrosa es Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y teóloga. ¿Y qué dice Teresa de Ávila? Dice, no es de suyo al hombre generar crecido amor. Sería bárbaro que yo me pudiera inventar el amor. Mira, te conseguís la persona que más te conviene, ¿no? Especialmente materialmente hablando, ¿no? Y entonces después lo que haces es te enamoras muchísimo y tu vida es inmensamente feliz. No, resulta que Dios te gusta el amor, donde habitualmente no te conviene, a veces hasta extremo suicida, donde realmente se te arman unos líos bárbaros, en unas cajas escandalosas, pero que ganas de joder este hombre, ¿no? Por eso una vez un monje me decía, qué feliz que sería el mundo si no existiera el amor. Todo el mundo haría lo que le conviene y estaría todo clarito. Pero sin amor no hay felicidad. Entonces ahí se arma un lío que nadie entiende del todo. Bueno, el tema. Quinto punto. Solo es de Dios traer de suyo crecido amor. Quiere decir que cuando vos agarrás por el camino de la búsqueda de la verdad, que es el camino que a Dios le gusta que vos agarres, lo que da es un crecido e inexplicable amor. Entonces es la parte que el cura me dice, la verdad que esta pareja no tengo la menor idea de por qué se llevan bien desde un punto de vista lógico, pero evidentemente a Dios le gusta. Acá es sacramento, porque en realidad es un milagro que sean felices. Y lo son, pero se quieren mucho. Entonces, el quinto punto, yo personalmente es el que me parece que más me gusta. Entonces, para resumir, ante los conflictos, porque estos conflictos internos también están en el mundo externo, son los pecados que tiene la sociedad. 3 grados de humildad para posicionarme, ¿no? Y después, ante los estados de arrebatamiento que te producen las compulsiones, salir primero de la desolación. Y después veo, pero primero tengo que salir de la desolación. No, mandarse tendría que ser más humilde, no sirve para nada. Sé todo lo orgulloso que quiera hasta que Dios te arranque de la desolación, ¿no? Estoy muy enojado y no tendría que estar tan enojado. Peligrosísimo, porque es cierto, haces un esfuerzo como una olla marmicot, Sí, ¿no? Entonces haces un esfuerzo terrible, no te calentás, y el día que te calentaste salís en la comisaría, te tienen que ir a buscar los amigos a la comisaría. Entonces nunca, esto es lo que dijo Raúl también hoy en misa, cuando hablaba de el lobo de San Ignacio, la sombra, el lobo de San Francisco, que vos sabés que se creía que era una leyenda. Y resulta que hace unos años estaban cavando y apareció el lobo, que está enterrado al lado de San Francisco y mide como 3 metros. Este era un lobo que asustaba, se comía a la gente. Entonces, El lobo feroz. San Francisco hizo un pacto. La gente le daba de comer y de a poco le fue convenciendo al lobo que no se comiera a nadie. Y entonces la manera que uno tiene que tratar la propia compulsión. Pero el primer paso es esperar en la oración la asistencia de Dios para salir de la desolación, porque Dios te saca de la desolación cuando Él quiere, no tiene que ver tu problema. Yo conozco gente con unos problemas gravísimos, consolada, y gente con una pavada que hace un desastre, desolada. Y acá para cerrar, un secreto. En la persona no espiritual y sin vida interior, confunde desolación con depresión. No, la desolación y la consolación son fenómenos espirituales, se dan en personas espirituales que tienen vida interior. Y la persona que no es espiritual, que no tiene vida interior, no tiene consolación ni desolación. Pero así de terrible, sí. La persona que no tiene vida interior, y yo tengo mucha gente que quiero mucho, se ponen contentos cuando le entra plata, cuando se van de vacaciones, cuando le das bola a la... y puede tener puede ir al shopping y comprar lo que le gusta. Bueno,
Entonces se ponen bastante contentas. Y está triste cuando le hacen pagar lo que le resulta injusto y fue a comprarse los zapatos y ya se lo habían vendido y es eso. Bueno, eso no tiene nada que ver con fe, esperanza y caridad, hermano. Entonces la primera pregunta es esta, cuando estoy desolado. Si yo tuviera fe, esperanza y caridad en este momento, ¿estaría igual? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Entonces, ¿cómo define San Ignacio hombre? Porque cuando habla de hombre, dice que está sujeto a 3 mociones. La de la naturaleza, la de la propia naturaleza, la de el buen espíritu y el mal espíritu. Y después hace del que va en bien y mejor subiendo o en mal y peor bajando. Pero él habla ahí ya de desolación. Entonces, ¿habría un estadio anterior a ese hombre que él... Sí, por caridad, esto se menciona con suavidad, pero podemos decir, además uno no está del todo seguro. Yo esta parte cuando me avivé, cuando la estaba estudiando, dije, ¿y yo qué seré? Porque, no sé, pero a mí me da cosita pararme delante del espejo y decir, hola Carlos, qué espiritual que sos. No. Es que sabe... Sí, claro. Pero uno va acercando el bochín. Y ahí que ¿Por qué esas mociones no están sobre esa gente? Eso, sí, pero son distintas. Ah. No las vive como desolación y consolación, no la puede decodificar. Es el hombre mundano, el hombre de la carne, que está muy bien explicado en el Kempis. En el hombre de la carne es todo mecánico. ¿No hay alma? No, hay, Sí. almita. Almita. Como posibilidad. Ojo, muchos tienen alma como posibilidad y otros son Mahatma Gandhi, un alma grande. Entonces, si hay un alma grande, quiere decir que hay un alma chica. Y hay otros que el alma la tienen, sí, pero muy en potencia. Como por ejemplo, vos me decís, ¿alma qué es? Evangelio. Y que... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces hay... digamos, se utilizan algunos términos que no significan para unos lo que significan para otros, ¿viste? Esas nociones que uno lo habla desde un lugar. Y es bueno saber de dónde se está hablando. No son tan absolutas. Claro. Y cuando vos decías eso, y hablábamos de los logismos y de todo eso, que la incidencia la tienen sobre el humano, digamos, la pregunta es, ¿podés estar sufriendo esas mociones sin estar consolado o desolado? Claro, podés estar viviendo un equivalente, que es lo que le pasa al psicólogo. Vive equivalentes espirituales a través de funcionamiento psicológico. Es un equivalente. Y de última tengo el equivalente de la bicicleta. Por ejemplo, siento que no funciono y que no estoy yendo a donde quiero. Soy una bicicleta. No funciona. Claro. Me da algo, doctor, porque siento que estoy pinchado, ¿viste? ¿No? Una bicicleta es igual, le pasa lo mismo. Bueno, en el universo, los sistemas de la realidad son todos equivalentes. Lo que tiene es que uno se tiene que dar cuenta que de la misma manera que el ejecutivo que se encama con la secretaria le dice que la ama. Bueno, cuando Cristo habla de amor, está hablando de una cosa pero no es exactamente lo mismo. Uno tiene que empezar a discernir que hay palabras que son las mismas, pero en el fondo no son tan parecidas. Depende del grado que uno. Sí, sí, desde dónde lo dice cada uno. Claro. ¿Qué puede ser que en un ejecutivo que es una bestia, lo más espiritual que haya hecho en su vida es encamarse con la secretaria? Eso puede ser. Pero estamos hablando de un grado bastante lejano al de dar la vida por Cristo y por el prójimo. Entonces, hay que ser misericordioso con el prójimo, pero tampoco hay que ser tan necio como para no advertir las diferencias. Entonces, 3 puntos iniciales. Partir el campo es saber, digamos, entre bien y mal. Claro, ¿cuál es el bien y cuál es el mal acá? El segundo,
indiferencia al resultado cuando Claro, lo sé. exacto. Porque a veces son años hasta que me avivo. Pero una vez que me avivo, bueno, viejo, ya sé lo que tengo que hacer. Fíjate. ¿Y dónde estoy? Unirse a Dios. Es decir, porque estos 3 grados de humildad tienen una correlación con las 3 vías. La purgativa, Sí. la iluminativa y La la unitiva. unitiva. Donde el despelote se te arma siempre en la iluminativa. Es decir, acá el tipo que hace la bomba atómica, el que maneja la economía mundial, es un iniciado. Es un tipo, pero con un nivel de conciencia mucho más alto que la mayoría de las personas. Esos son los que hacen el despelote. Es como el jefe de la banda es un tipo inteligente, ¿no? Es más inteligente que... Bueno, entonces hay todo en un mundo materializado y relativizado, hay toda una escuela de que resulta que la gnosis es la iluminación. Sí, pero no pasa nada. A mí prefiero estar menos iluminado, pero ver lo que Dios, donde Dios me ha puesto la felicidad, que es la etapa unitiva. Entonces yo prefiero ser más gallego y saber menos, pero de lo que tengo que saber, darme cuenta, que no saber mucho y haber vivido al pedo. Sí, Chao. totalmente. Hombre. Y acá terminamos, yo, y es que ustedes se van para la capilla. Muy bueno.